Creo que a casi todos, o si no es que todos, los que hemos estado en la escuelita dominical, en algún momento nos han enseñado acerca de Jonás. Y pudiera ser que, no quiero yo decir que los profes o los maestros de escuela dominical no estudien la palabra, esa no es mi intención, pero pudiera ser que mientras nos enseñaban la historia de Jonás, quizás no pudieron llegar o no han llegado a la profundidad que tiene el libro. Y tenemos a Jonás como un profeta que le enseñamos a los niños. Y que yo recuerde al menos en toda mi vida de iglesia, por lo menos en las dos iglesias que estuve, no recuerdo haber tomado el libro de Jonás como congregación y empezar a estudiarla. Lo tenemos como un profeta que se lo enseñamos a los chicos, y está bien que así sea, pero esto tiene mucho más enseñanza que solamente para los niños. Es la palabra de Dios y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y Jonás está dentro de toda la escritura. Así que vamos a ir viendo algunas cosas del libro de Jonás. Pero vamos a orar y le vamos a pedir de nuevo a Dios que nos acompañe en esta mañana. Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites estudiar tu palabra. Señor, tú conoces nuestra debilidad, nuestro corazón, que a veces tiene malas intenciones, que a veces tiene malas motivaciones. Señor, no nos mires a nosotros, mira a Cristo, Señor, y ruego en sus méritos que puedas bendecir tu palabra en esta mañana y aplicarla a la necesidad de cada hermano. Dejo en tus manos esta congregación. Gracias porque me das el privilegio de venir a compartir, a servir con ellos, y ruego tu bendición para cada uno de los hermanos que están reunidos acá. Todo esto te decimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Jonás. ¿Qué significa Jonás? Paloma. Paloma significa Jonás. Cuando te pregunten en algún momento ¿qué significa Jonás?, vos les puedes decir qué significa paloma. Gracias. Si podemos ponerle un título a este pequeño sermón, a este pequeño mensaje, puede ser el carácter de Dios en el libro de Jonás. Es decir, nosotros cuando empezamos a leer el libro de Jonás vamos a ver manifestaciones del carácter de Dios, es decir, quién es Dios en varios aspectos. Si podemos poner un tema central del libro, tema principal es la gracia de Dios versus el exclusivismo de Jonás para con los judíos. Un tema medio largo, el título medio largo, pero es de eso que se trata este libro, es
ver la gracia de Dios para con un pueblo, Nínive, y por el otro lado ver a un profeta que no quería ir a ese pueblo porque él pensaba o tenía en su corazón que la salvación era para los judíos y no la quería compartir con los gentiles o los que no son judíos. Eso es más o menos el tema principal de todo el libro. En cuanto al mensaje de Jonás como profeta, quizás su mensaje es corto. De aquí a 40 días, Nínive, ¿qué cosa? Será destruida. Ese es el mensaje del profeta que Dios le dio para que vaya. Y pudiéramos decir entonces que Jonás, o el libro de Jonás, se trata más bien, no tanto acerca del mensaje del profeta en sí mismo, sino acerca de lo que él vivió o de su vivencia como profeta de Dios. Y vamos a ir al capítulo 1. Dice ahí: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Conocemos esta parte. Ahora vamos a ver rápidamente, en una pequeña introducción para ponernos en el contexto, quién era este profeta, quién es Jonás. En 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 25, se va a mencionar que era hijo de Amitai, de Gat-Efer. Es un profeta que estaba en el norte, es un profeta judío, israelita, profetizó antes del final del reinado de Jeroboam II. Esa profecía que él dio en ese momento era que Israel iba a recobrar sus fronteras desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá. Quizás estos nombres son medio raros, desconocidos para nosotros, pero él había profetizado que iba a haber prosperidad y las fronteras se iban a ir ensanchando, agrandando y recobrando lo que fue al principio. Jonás profetizó durante el reinado de Jeroboam II, fue contemporáneo, o su profecía, o su tiempo de ministrar al pueblo de Dios, también fue contemporáneo de Oseas, el profeta Oseas y el profeta Isaías. En la época en que él desarrollaba su ministerio, era una época de aparente prosperidad y paz, ¿sí? Tanto Siria o Damasco y Asiria, Nínive, estaban débiles en ese momento, y eso permitió que ellos agrandaran sus fronteras hasta donde había sido al principio. Sin embargo, a pesar de la aparente prosperidad o aparente paz, en lo que tiene que ver con lo espiritual, el pueblo de Dios estaba en pobreza espiritual. La religión era ritualista, es decir, lo que importaban eran los ritos, no el corazón de aquellos ritos, aquellas reuniones que tenían, y más idolatría, y la justicia se había pervertido. Este Jonás es hijo de Amitai, de Gat-Efer, es un judío, es un profeta que estaba en el norte de Israel, y sin embargo, en medio de su ministerio, en medio de su labor como profeta, como mensajero de parte de Dios, Dios le dice algo inusual: Jonás, andate a Nínive, yo quiero que vayas a Nínive. Y entonces allí empieza la historia de Jonás, lo que conocemos. Está la orden de Dios en el versículo 2, y el versículo 3 dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, ¿y qué hacía Jonás? Se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: declárenos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: yo soy hebreo,
temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, y él respondió, tomadme, echadme al mar, y el mar se va a calmar, a aquietar. Porque yo sé, Jonás dice esto, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Nosotros lo que tenemos en el primer capítulo es la orden de Dios hacia su profeta. Lo que yo puedo ver, lo que podemos ver acerca del carácter de Dios en este primer capítulo es su soberanía absoluta y su autoridad para dar una orden. Partes del carácter de Dios. Este es nuestro Dios. Es el Dios que puede decirte a vos, que le puede decir a Jonás, que le puede decir a cada uno de sus seres creados y más aún a sus hijos, ve y haz esto. Como lo dijo Jonás, él tiene la autoridad, él es soberano, a él nadie le puede cuestionar y nadie le puede objetar lo que está pidiendo que se haga. Sin embargo, lo que nosotros vemos acá, en este primer capítulo, son 2 cosas. En primer lugar, el profeta rebelde. El profeta rebelde. Dios le dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Jonás no hizo lo que Dios le estaba pidiendo, se rebeló contra Dios. Y por otro lado, lo que yo tengo, aparte del profeta rebelde, en este capítulo es la naturaleza misma obediente a Dios, a la voz de Dios. Porque ahí dice, versículo 4, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El viento que Dios hace levantar es el viento que obedece y empieza la tempestad. Dios, Jehová, el creador de los cielos y la tierra, ordena a sus vientos, de lo cual los salmos hablan de que Él los tiene guardados en sus depósitos, y Él manda que salgan y salen esos vientos. Una naturaleza obediente. Y después vamos a ver en el versículo 17, ya al final del capítulo 1, Jehová tenía, ¿qué cosa? Preparado un gran pez que tragase a Jonás. En otra traducción, la Biblia de las Américas, acerca de ese versículo 17, traduce de esta manera: el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. El Señor lo hace, porque Él es soberano, porque Él tiene autoridad para mandar, y esa orden debe ser obedecida. Lo raro o lo ilógico es que la naturaleza misma, los vientos, el pez o el gran pez preparado acá por Dios, y después otras cosas más adelante en este libro, obedecen a la voz de el Dios soberano y absoluto, el Dios de la autoridad. Y sin embargo, el que se atreve a desobedecer fue nada más y nada menos que el profeta Jonás. El ser humano, queridos hermanos, ustedes y yo, somos los únicos que nos atrevemos a levantar la mano contra Dios y decir: no, lo que vos estás pidiendo yo no lo voy a hacer. Y entonces empezamos a desobedecer a Dios. Lo hizo Adán y Eva en el principio, desobedecieron a Dios. Cuando nosotros vemos que a lo largo de la Escritura, cuando se habla de la naturaleza que Dios ha creado, ella está sujeta 100% a lo que Dios
pide o a lo que Dios determina. En fin, este es nuestro Dios en el capítulo 1. Él tiene la autoridad absoluta para demandar a su creación y que ésta obedezca. Lo increíble, lo que decíamos recién, es que todos obedecen a Dios excepto el hombre. El único que se rebela contra Dios en su orgullo es el ser humano. Algunas lecciones para nuestra vida hasta aquí. ¿Te caracteriza la obediencia y la sujeción de la naturaleza mostrada a Dios? ¿O te caracteriza la desobediencia y descarada huida de la voluntad de Dios que tuvo el profeta Jonás en ese momento? Son preguntas para ir analizándonos y preguntándonos cada uno de nosotros. ¿Sos consciente de la soberanía de Dios y su control absoluto en su naturaleza? ¿O pensás como muchos hoy en día que Dios nos puede traer esto? Un terremoto, un tsunami, un montón de otras cosas que nosotros vemos en la televisión, que quizás no las vivimos nosotros como fenómenos naturales. ¿Será que Dios también trae eso y está al control de eso? Absolutamente. Porque no hay nada que no esté bajo su control soberano. Nada. Él mandó que el viento se levantase, así que esa tempestad tan grande, dice que se estaba por partir o destruir la nave en la que estaban. Y no fue producto de lo que empiezan a explicar algunos, que yo ni siquiera entiendo, de las vibraciones del mar. Y, si bien pueden ser causas físicas, pero la causa final es Dios. Si Dios no lo permite, no va a suceder, quédate bien tranquilo. Así que en primer lugar es un Dios soberano. Es un Dios que tiene la autoridad de mandar y que ese mandato sea obedecido. Capítulo 2. Entonces oró Jonás, él ya estaba allí en el mar, oró Jonás a Jehová su Dios en el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Fíjense lo que dice el profeta: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y entonces el versículo 10 dice de la manera siguiente: mandó Jehová ¿a quién? ¿A quién? Al pez le da una orden y vomitó a Jonás en tierra. Qué obediente este pez. Yo no sé quién habrá sido, cuál habrá sido, pero felicitaciones a este pez que obedece sin titubear y sin cuestionar la voz de Dios o el mandato de Jehová. Entonces Jehová manda al pez y entonces el pez vomita a Jonás en tierra. Capítulo 2. ¿Qué aspecto del carácter de Dios podemos ver en este capítulo? Yo estaba pensando y analizando y pensaba en esto. Lo que Jonás se merecía ante la desobediencia de la orden de Dios era la muerte. Era la muerte porque el pecado siempre trae como consecuencia la muerte, tanto física, por eso es que usted se va a morir en algún momento y yo me voy a morir en algún momento, y a la vez espiritual. Lo que Jonás se merecía era la muerte, pero sin embargo Dios preserva la vida de este profeta. En un sentido, este pez no es producto del castigo de parte de Dios y quédate ahí, no, es producto de la misericordia de Dios, porque si se quedaba en el mar probablemente se hundiera o se ahogara y hubiera muerto. Y era lo que se merecía, es la realidad. Pero la misericordia de Dios estuvo allí y trajo un pez que preservó su vida y luego lo vomita vivo en la tierra. Y entonces sigue el relato. Pero vemos la misericordia de Dios. Ante la desobediencia de este profeta,
de la orden de Dios de ir a Nínive, Dios lo que hace es mostrarle su misericordia. Jonás, te mereces la muerte porque me desobedeciste, pero yo te voy a preservar la vida. Te voy a dar una segunda oportunidad. Y lo que yo veía era esto, es la misericordia, la gracia de Dios para con su profeta desobediente. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Jonás, en su angustia o en ese estado, estando ahí adentro del vientre de este gran pez, dice que ahí se acuerda y clama a su Dios. Y Dios le preserva la vida. Hermanos, ¿cuán seguido pensamos en las misericordias de Dios? Ponete a pensar en las desobediencias tuyas y yo en las mías. Todos los días, en alguna medida, en algún pensamiento, en alguna motivación del corazón, en alguna acción concreta, desobedecemos a Dios. Desobedecemos sus órdenes expresadas en la revelación escrita, la Biblia. Dios quiere que hagamos esto y nosotros no lo hacemos. Dios prohíbe que hagamos esto y nosotros ¿qué hacemos? Ahí vamos. Es nuestro corazón rebelde contra la orden de Dios. Y sin embargo, hoy seguís acá y hoy sigo acá, vivo, cuando lo que yo merezco ante el primer pecado es la muerte. Es la muerte. Gracias a Dios por Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová, de Dios, ¿qué cosa? No hemos sido consumidos. Si usted no está consumido en la ira de Dios, y si yo no estoy consumido en la ira, en el enojo de Dios, es por pura misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es tu fidelidad. Gracias, como decíamos en la reunión anterior, gracias que Dios no es como nosotros. Gracias que Dios no es como nosotros. Él es amplio, grande en misericordia. Y por causa de su misericordia para con nosotros, Él nos sigue preservando la vida. A nosotros sus hijos y también a los incrédulos, a los que no conocen a Dios. Ellos viven deleitándose en el pecado, los incrédulos, maldicen a Dios, blasfeman contra Dios, desobedecen a Dios todo el tiempo. Eso no les lleva al arrepentimiento y sin embargo Dios en su misericordia y teniendo todo el derecho de eliminarlos, de consumirlos con su ira, les sigue preservando la vida. Qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios. Otra pregunta para analizarlo. Lo que decíamos, ¿sos consciente de que Él tiene el derecho de consumirnos en su justicia por causa de nuestros pecados? ¿Cuántas veces te detenés a agradecerle a Dios por su misericordia? O das por sentado de que Él me tiene que seguir dando la vida y bueno, Él me tiene que seguir perdonando porque Él es Dios, y si bien es cierto, pero no des por sentado algo que es producto de la misericordia de Dios. Solo por su gracia y por su misericordia es que seguimos en pie. Capítulo 3. Dijimos que era un resumen, así que mucho no nos podemos detener. Y yo quiero llegar al 4, donde está el punto central del corazón de Dios. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Dios a Nínive por medio de su profeta. Y versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no coman nada, no se les dé alimento ni beban agua,
sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña, de la violencia, quiere decir eso, que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué hizo Dios? Se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos, en el capítulo 3, lo que nosotros vamos a ver es algo increíble. Para poder entender un poquito más lo que pasa en el versículo 4 y 5, cuando Jonás le dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida, y el versículo 5 seguido dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y luego hay un arrepentimiento general con respecto a lo que Dios estaba pidiendo o diciendo. Para entender un poquito más tenemos que entender quiénes son estos ninivitas. Si te pregunto quién es o quiénes fueron los ninivitas, ¿qué me podrías decir? Podríamos decir lo siguiente. Nínive se merecía el calificativo de ciudad sanguinaria. Cuando vos vas a Nahum, capítulo 3, versículo 1, se los denomina ciudad sanguinaria, repleta de violencia y crueldad. Yo me anoté acá para no olvidarme quiénes eran los ninivitas. Ten esto en mente. A través de la historia, los ninivitas guerrearon o pelearon contra las naciones vecinas, usaron las más feroces crueldades contra los vencidos o las naciones que vencían. Después de ganar las victorias, fíjense a qué se dedicaban estos ninivitas, estos asirios. Se dedicaban a cortar las manos, cortar los pies, cortar las narices, los oídos de sus prisioneros, les sacaban los ojos, construían montañas con las cabezas que cortaban. La violencia de este imperio era abominable. Y sin embargo, Dios le ordenó a Jonás la segunda vez que vaya a esa nación a proclamar su mensaje. Un mensaje que era de juicio y de destrucción por causa de su maldad. A ese pueblo violento, cruel, no sé qué calificativo darle, sanguinario, lo que quieras, por las cosas que hacían. Ahí Dios quería que Jonás vaya y predique su mensaje. En realidad, nosotros, pensándolo bien, podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que un pueblo tan perverso como Nínive esté en el corazón de Dios? Porque si bien Jonás tenía un mensaje de juicio y de castigo, nosotros lo que vamos a ver en el capítulo 4 es que él sabía algo acerca de Dios y por eso no quería ir a esa ciudad. Jonás era una persona como vos y como yo, humano, que pensamos ante las injusticias o cuando vemos alguna ofensa pensamos en nuestro corazón, yo quiero venganza, quiero que la ira de Dios, el fuego de Dios caiga sobre ellos. Pero Dios no es así. Si bien es un Dios de justicia y es justo, Dios, aún con estas personas, Él quería derramar su misericordia, su gracia, su perdón, les tuvo paciencia. Y Jonás dice en el capítulo 4, ahora lo vamos a leer, yo sabía algo acerca de Dios, por eso quise huir. Jonás no quería compartir la misericordia de la cual él fue primero acreedor de parte de Dios. Él no quiso compartir la gracia y la misericordia de Dios. Quizás porque era muy nacionalista, muy judío, muy israelita, y vieron que para los israelitas aceptar a un gentil era medio difícil. De hecho, yo lo anoté acá, acerca de eso, Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, o todas las naciones. A Pedro tuvo que enseñarle la misma lección, de tal manera que en Hechos capítulo 11, versículos 17 y 18, él termina diciendo, de manera que también a los gentiles Dios les ha dado el arrepentimiento para vida. Pedro tuvo que aprender eso. Un judío bien arraigado a su nación.
Jesús mismo a los fariseos y escribas en Lucas 15 los confronta con 3 parábolas que muestran la disposición de Dios de perdonar no solo judíos, sino también parte del pueblo que no es judío. Pablo mismo nos enseña en Efesios que Dios de los 2 pueblos hizo un solo pueblo, un solo hombre, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. En parte podríamos decir, y es entendible, Jonás como judío, ellos eran la nación que tenían las promesas de Dios, los patriarcas, la ley de Dios, Dios había tratado con ellos específicamente, era difícil para un judío extender la misericordia de Dios hacia los gentiles, pero era el corazón de Dios desde siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, las naciones están en el corazón de Dios. Capítulo 4. Perdón, quiero leer algunas preguntas acerca de este capítulo. ¿Aprovechás las oportunidades que Dios te da para comenzar de nuevo y responder en obediencia? Capítulo 3, vino la segunda vez la palabra de Dios al profeta y obedeció. Lástima que después se encuentra con algo que también estaba en su corazón, pero él obedeció, fue a Nínive y dio el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que predicás? Porque Dios le dice al profeta, anda a Nínive y dale ese mensaje que yo te daré. No el que vos pienses, no, el que yo te daré. ¿Cuál es el mensaje que predicás al anunciar el Evangelio a los perdidos? ¿Es el mensaje que Dios nos dejó o está medio mezclado con argumentos humanos, métodos que manipulan a las personas a tomar alguna decisión? Dios le dijo a Jonás, anda y proclamá el mensaje que yo te voy a dar. Por último, en cuanto al capítulo 3, y ya estoy terminando, el capítulo 4 cierro. Entendés que si Dios no obra en el corazón de las personas, no va a haber arrepentimiento verdadero. Humanamente era imposible que estos ninivitas se convirtieran de su mal camino. Eran soberbios y violentos. Imagínate, viene un desconocido, no lo conocemos, me viene a decir que mi ciudad iba a ser destruida. Lo primero que yo hago, si Dios no obra, es agarrarlo y hacer lo mismo que hacía con las naciones que conquistaba. Cortarle la cabeza, los pies, las manos, la nariz, destruirlo. Y sin embargo, ellos responden en un arrepentimiento general. Allí está Dios. Si Dios no obra en el corazón de una persona, sea perversa o el peor de los pecadores, o sea alguien normalmente bueno, pero está ciego, muerto en sus pecados, si Dios no abre el corazón de Lidia, ella no puede entender lo que Pablo estaba predicando. Si Dios no obra en el corazón de una persona, no va a pasar nada. Y por último, capítulo 4, leemos rápido, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás? Oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Es decir, cuando me diste la primera vez la orden para ir a Nínive, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Acá está la razón del por qué él huye. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo sabía que vos nos ibas a perdonar porque tu corazón es así, y yo no quería ir. Ahora pues, oh Jehová, fíjense, te ruego que me quites la vida, mejor me es la muerte que la vida. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad enojado, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, se sentó debajo de ella a la sombra, para ver qué iba a acontecer, a ver qué iba a pasar con esa ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Fíjense, Dios preparó un gusano. De esos que quizás vos ves por allí. Dios está al control de su naturaleza. Y Él manda y tiene que obedecer la naturaleza. De hecho, la obedece. Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano,
y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Algunos hablan de que incluso tuvo insolación de tanto calor sofocante que tenía. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás le responde: sí, mucho me enojo hasta la muerte. Y fíjense cómo concluye este libro. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima o piedad, dice alguna otra versión, de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Probablemente sean niños. Probablemente si estos son niños, 120.000, se habla o se calcula de que esa ciudad era aproximadamente unos 600.000 a 1.000.000 de personas. Y dice Jehová a su profeta: vos tuviste lástima de la calabacera y yo no voy a tener piedad de estas personas. No, Jonás. Mi corazón es diferente al tuyo. Vos te enojás porque la gracia quiere ser derramada, Dios quiere derramar su gracia para con los gentiles. Sin embargo, en el corazón de Dios hay gozo por un pecador que se arrepiente. Queridos hermanos, tenemos mucho por hablar de esto o comentar, pero solamente termino con algunas aplicaciones. Le agradezco a Dios porque, siendo gentil, me ha hecho partícipe de su pueblo. Usted y yo, por lo menos yo no conozco si hay algún judío acá de sangre. Si no lo hay, somos gentiles. Y Dios me ha hecho partícipe de su pueblo. Entiendo el corazón de Dios, deseoso de perdonar y salvar a los perdidos. Fíjense esto. ¿Será acaso que yo soy lento para la ira, misericordia, lleno de gracia, dispuesto a perdonar, aun cuando me han ofendido gravemente, como los ninivitas a Dios? ¿Será que yo soy así? Prefiero que se derrame la ira, el castigo de Dios a aquellas personas que me ofenden, o que Dios los sane, los restaure, los salve si son incrédulos. Ojalá que a medida que fuimos leyendo del capítulo 1, 2, 3 y 4, discúlpenme porque fuimos rapidísimo, ojalá que el Espíritu de Dios haya aplicado conforme a la necesidad de cada uno lo que este libro quiere enseñar. Dios es un Dios lleno de gracia, que quiere salvar, quiere perdonar, incluso a personas tan crueles como los ninivitas. ¿Será que mi corazón está alineado con el de Dios? ¿Será que mis deseos son los deseos de Dios? ¿O me enojo como el profeta Jonás?